Amados, ¿cómo están todos? Les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Aquí desde Paraguay, el Departamento Central de Paraguay, junto a mi familia, estamos felices por todo lo que Dios está haciendo y viendo las manifestaciones de todo lo que Dios está haciendo en el mundo entero, en todas las naciones de la tierra. Estos días meditaba y quiero compartirles algo que el Señor puso en mi corazón. Y quiero comenzar leyendo el pasaje en Lucas capítulo 21, versículo 26. Meditaba estos días y decía cómo nosotros podemos, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, en esta generación, que es una generación diferente a todas las demás generaciones. Hubo muchísimas generaciones. La tierra lleva, el hombre lleva de existencia un poco más de 5.000 años de existencia. Vamos a por los 6.000 años de existencia. Entonces, en estos años han pasado muchas generaciones y han ocurrido muchas cosas, pero Dios enfatizó 3 generaciones, mucho más que las demás, como la generación de Moisés, donde hemos visto cosas inusuales, Dios con el pueblo de Israel en el desierto. Después la generación de Jesús, cuando toda la deidad se encarnó en un hombre y vino y habitó entre nosotros juntamente con los apóstoles. Pero esta generación, la cual hoy nosotros estamos viviendo, sin dudas también la Biblia habló. Y nosotros vemos muchísimos capítulos en las Escrituras que nos hablan de esta generación. Jesús habló de esta generación en Mateo 24 y nosotros hoy estamos viviendo tiempos inusuales, estamos viendo las señales que Jesús profetizó, estamos viendo todo cumplirse. Jesús dijo: todo pasará, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra podrán pasar, pero mis palabras no pasarán, mis palabras se cumplirán. Y entonces, mirando todo eso y mirando un poco las noticias, lo que está ocurriendo en muchas naciones de la tierra, nosotros vemos que sin dudas nosotros estamos viviendo la generación de Mateo 24 que Jesús nos habló. Y vemos, nosotros hoy, por ejemplo, vemos los terremotos, las inundaciones, los tsunamis, los maremotos. Vemos que en estos meses, en estos años, fue impresionante las cosas que han acontecido en toda la tierra. Vemos rumores de guerra, de hecho que vemos guerras que aún las noticias no informan, pero hay guerra. Vemos también incendios en muchas naciones. Hace unos días veía la noticia de lo que está pasando en California, en España, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en Paraguay también con un incendio en varias partes. Entonces vemos que sin duda estamos viviendo esa generación. Y hay algo que venía a mi corazón y es esta pregunta: ¿cómo nosotros como hijos de Dios hacemos para no terminar ofendido o enojado con lo que Dios está haciendo? Sin duda que Dios está por encima de todo principado, por encima de toda potestad, por encima de todo reino, por encima de todo presidente. Dios sigue reinando, su trono sigue estando establecido y Él está por encima de todo, guiando, gobernando. Y eso es clave para nosotros, para no caer en temor ante las cosas que están aconteciendo. Y Lucas 21:26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Sin duda lo que las naciones están hoy experimentando es este sacudimiento. Creo fielmente que hoy Dios está sacudiendo las naciones de la tierra. Nosotros podemos ver en Jeremías capítulo 25, desde el verso 11 en adelante, cómo habla el profeta Jeremías y habla de estos juicios de Dios sobre toda la tierra. Habla de los juicios de Dios para cada nación. Y es algo que Dios lo está haciendo. Ahora, para muchos el juicio de Dios es algo malo. Y ese es el punto al que quiero llegar, que nosotros podamos entender que todo lo que Dios está haciendo en las naciones de la tierra es establecer el juicio de Él. Sin duda yo creo que hay 2 cosas que Dios está haciendo hoy en toda la tierra. Y lo primero es que Dios está estableciendo juicios en toda la tierra.
juicios para poder lograr y para poder cumplir la palabra que el Padre le dijo a Jesús en Salmo 110, versículo 3, que dice: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sin duda que es el Padre haciendo justicia en todas las naciones, trayendo juicio. ¿Para qué? Para que todas las naciones un día adoren a Jesús y puedan declarar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir en paz con Dios? ¿Cómo nosotros podemos no enojarnos con esto que Dios está haciendo y no terminar ofendidos, desfalleciendo, negando nuestra fe, alejándonos de todo esto por el temor de las cosas que nosotros estamos viendo? Cuando nosotros entendemos que todo lo que nosotros estamos viendo en las noticias y lo que toda la tierra está experimentando es parte del plan eterno de Dios, es parte del amor de Dios. El amor y la misericordia de Dios tiene que ver con traer juicios. Muchas veces nosotros amamos lo bueno de Dios, pero decimos, bueno, esto es malo, no, esto no es de Dios, ¿no es cierto? Porque vemos los juicios de Dios como algo malo, y en realidad no. Los juicios de Dios son partes del corazón de Dios, son partes del amor de Dios. De hecho que quería compartirte un salmo, en el Salmo 97, ahora lo vamos a leer. Pero la pregunta es cómo nosotros podemos no enojarnos con Dios, no ofendernos con Dios, sino ser todo lo contrario, sino alinearnos a la intercesión de Jesús ante el trono del Padre y ver cómo nosotros, como hijos de Dios, que fuimos plantados en la tierra para manifestar el reino, cómo nosotros podemos ser parte de ese plan, cómo nosotros podemos colaborar con ese plan, cómo nosotros podemos orar por el plan de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender todo esto, no caemos en temor, no vamos a desfallecer, no vamos a enojarnos con Dios y no vamos a ofendernos con Dios, sino todo lo contrario, vamos a colaborar, vamos a orar, vamos a interceder por lo que Dios está haciendo. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos establecer en nuestro espíritu y en nuestra alma es saber que Dios es el Rey y Juez de toda la tierra. Hace un momento estaba escribiendo esto que el Señor ponía en mi espíritu. Necesitamos nosotros saber que Dios es el Rey y Juez de toda la tierra. Y el Salmo 97, versículo 1 al 3 dice: Dios reina, alégrense, regocíjense toda la tierra, alégrense muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Es tremendo ver, porque el salmista está diciendo: alégrense, alégrense, regocíjese toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios reina. Alégrense, regocíjense toda la tierra, todas las costas, porque Dios reina. ¿Sí? Dice: nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Tenemos que entender que todo lo que Dios está haciendo para que Dios establezca su trono necesita primero traer justicia y juicio. De hecho que la palabra aquí está diciendo que el cimiento de su trono es justicia y juicio. Dios jamás podrá establecer su trono, su gobierno, porque el trono tiene que ver con Dios trayendo su gobierno. Dios trae el gobierno, Dios trae su reino por medio de establecer su trono en el corazón del hombre, en el corazón de una nación, en el corazón de un estado. Dios necesita traer primero justicia y juicio. Dios no puede establecer su trono. ¿Por qué? Porque el trono de Dios está cimentado en la justicia y el juicio de Dios. Entonces Dios no puede depositar su trono, Dios no puede establecer su trono en algo efímero, en algo pasajero, en algo que se va a corromper, en algo que no va a ser duradero. Dios trae estos juicios y esta justicia en todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que viene después
es el resultado de esto, de la justicia y del juicio de Dios, es que Dios establece su trono en un lugar. Si nosotros vemos a lo largo de la Escritura, vamos a ver que Dios siempre traía justicia y juicio y después gobernaba una nación. Dios no puede gobernar una vida, Dios no puede gobernar una nación si no trae justicia y juicio. ¿Por qué? Porque el trono de Dios, vuelvo a decir, el cimiento es la justicia y es los juicios. Entonces esto nos tiene que cambiar nuestra manera de pensar y saber que el juicio de Dios es bueno. ¿Por qué? Porque el resultado, cuando nosotros pasamos por ese juicio, y la palabra dice que es necesario que el juicio de Dios comience primero por su casa. ¿Qué casa? La casa somos nosotros. La palabra dice que nosotros construimos una casa espiritual para Dios, un templo espiritual. La palabra dice que hoy Dios habita en nosotros, ¿sí? Entonces es necesario que este tiempo nosotros entendamos que Dios está trayendo eso. Dios está trayendo justicia y juicio a todas las naciones por medio de lo que Él está haciendo, por medio de todo lo que nosotros podemos ver, por medio de estas dinámicas que nosotros vemos. Entonces eso va a producir alegría, como dice el Salmo. Cuando entendés que Dios está reinando, tenés que alegrarte. ¿Por qué? Porque estás viendo los juicios de Dios. Estás viendo que todas las naciones están experimentando. ¿Por qué? El resultado de los juicios de Dios es arrepentimiento. Y después del arrepentimiento viene avivamiento. Entonces, 3 cosas importantes. Lo primero es que los juicios de Dios vienen para establecer el trono de Dios. Lo segundo que produce estos juicios y esta justicia que Dios trae es que el hombre se arrepienta y vuelva su corazón a Dios. Eso es lo que Dios busca. Dios está buscando en toda la tierra que el hombre se arrepienta de sus malos caminos y vuelva su corazón al Señor. Después de esto, como dice Joel, derramaré de mi espíritu. Después de esto, después de la justicia, después del juicio que viene arrepentimiento, y a causa de ese arrepentimiento viene avivamiento. Entonces necesitamos nosotros entender esto. Y ahí es cuando nosotros podemos ver que todo el sacudimiento que las naciones están enfrentando tiene que ver con la justicia y con el juicio de Dios. Para que Jesucristo venga a reinar a la tierra y establecer su trono, necesita primero que todas las naciones pasen por la justicia y el juicio de Dios. Vuelvo a decir, para que Jesús, el Rey de Reyes, venga por segunda vez físicamente y todo ojo lo pueda ver, como dice Apocalipsis 1:11, que todo ojo lo verá y todos van a arrodillarse y postrarse ante Él. Primero Dios necesita establecer su justicia y su juicio en todas las naciones para que entre el Rey de Gloria, para que Cristo venga nuevamente a la tierra. Dios va a sacudir a todas las naciones y es eso lo que nosotros hoy estamos experimentando. Dios va a traer el trono a la tierra, pero las naciones necesitan pasar por un proceso de purificación, de emblanquecerse, como dice Daniel. Necesitan pasar por eso, todos necesitamos pasar por eso. Por eso, hermano, alegrate, amado, cuando Dios trae un juicio sobre tu vida, porque el juicio de Dios viene para que Dios se establezca en tu vida. Dios primero viene y trae eso, y después el resultado es que Dios va a vivir en ti, que el trono de Dios va a habitar en ti. Amén, amados. Entonces, entendiendo todo esto, nosotros podemos tener claridad de que los juicios y la justicia es parte del amor y la misericordia de Dios para con el hombre. Apocalipsis 15:4 dice: ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual, dice, todas las naciones vendrán y te adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Porque tus obras de justicia han sido reveladas. El resultado de esto es que todas las naciones lo adoren, que todas las naciones lo amen, que todas las naciones lo busquen, lo hallen, que todas las naciones vivan bajo la ley del Señor. Amén, amados. Y por último, Romanos 11:33, fíjate lo que dice Romanos 11:33. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. En otra versión dice: qué hermosos son los juicios del Señor.
Qué hermosos son, da